Hola amigos, bienvenidos a este es su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Y bueno amigos, traigo hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Baldo Quiñones. Así es que bienvenido nuevamente a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y bueno amigos, me voy a trasladar justamente a algunos hechos, noticias e información que vienen de Brasil. Un Brasil que apenas está estrenando a su nuevo presidente, y hablo del señor Juan Ignacio Lula da Silva, que apenas a 8 días de haber llegado a la presidencia, bueno, ya empieza a sufrir los primeros intentos de golpe de Estado, las primeras acciones delincuenciales por parte de la oposición, de las oligarquías, y me imagino que aquí sobre esto se cierne nuevamente a la sombra del Plan Cóndor. Y es que aquí ahorita te doy los hechos y la noticia, déjate doy un pequeño análisis. No olvidemos que el señor Jair Bolsonaro fue puesto precisamente por un golpe de Estado blando dado en contra del señor Juan Ignacio Lula da Silva por parte del señor o el fiscal, el señor Moro, Sergio Moro, quien lo acusó supuestamente de malversación de fondos. Le inventaron todo este juego de corrupción para sepultarlo políticamente y que no pudiera lanzarse a la presidencia. Y estuvo preso aproximadamente casi 4 años. Salió libre justamente por la falta de pruebas y resulta que se lanzó como presidente, ganó las elecciones, pero resulta que obviamente el señor Jair Bolsonaro, las oligarquías y por supuesto las instituciones antidemocráticas están actuando y operando para tratar de hacer la vida imposible, para tratar de evitar que el señor Juan Ignacio Lula da Silva pueda continuar en el poder. Realmente se trata de tratar de dar un golpe de Estado, tratar de llevar a un caos generalizado a Brasil para de esta manera tener algún tipo de pretexto por parte del poder judicial putrefacto que tenemos en América Latina y tratar de imputarle algún tipo de delito nuevamente para que el señor Jair, para tratar de sacarlo del poder. O sea, viene toda una jugada ahí. Pero vamos aquí. Pero no es solamente el hecho de que a alguien le interese. No olvidemos que el señor Juan Ignacio Lula da Silva se puede decir que es un gobierno progresista, del pueblo y para el pueblo. El señor Jair Bolsonaro, un fascista que es de las grandes instituciones financieras multinacionales y por supuesto oligarquías. Así es que ahí está la diferencia entre un gobierno y otro. Un gobierno fascista contra un gobierno progresista, que es en realidad lo que está pasando o lo que ha venido pasando en los últimos años allá en Brasil. Pero vamos aquí a los últimos hechos y luego te doy un poquito más del análisis. Vamos aquí, minuto a minuto, bolsonaristas invaden al Congreso y otros edificios gubernamentales hace escasas horas. Este domingo, los partidarios del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, invadieron el Congreso, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial en Brasilia. Además, se produjeron enfrentamientos de manifestantes con la policía. Se trató de dispersar a la multitud con gases lacrimógenos. Aunque aquí hay alguna participación de algunos servidores públicos. Okay, no olvidemos que Brasil sufrió justamente también una dictadura y por supuesto que aquí estamos hablando también de algunos altos oficiales del ejército y la policía que son de ultraderecha y que de una u otra manera han dejado actuar libremente a estos individuos o a estos personajes que hoy tratan de dar un golpe. El fiscal general de Brasilia ha pedido la detención del secretario de Seguridad Pública por no poner orden y no estar al pendiente de todo esto. Distrito Federal de Anderson Torres, al señor Anderson Torres, ¿ok? El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, expresó su apoyo al mandatario de Brasil y las instituciones libre y democrática elegida por el pueblo brasileño. Condenamos rotundamente el asalto al Congreso de Brasil y hacemos un llamamiento al inmediato retorno a la normalidad democrática. Así lo dijo el señor Pedro Sánchez, que es otro fascista, pero bueno, total. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó enérgicamente el alarmante suceso de actos de violencia en Brasil. Vamos aquí. El gobierno del Distrito Federal de Brasilia, Ibanez Rocha, destituyó a su secretario de Seguridad Pública, Anderson Torres, debido al asalto de varios edificios gubernamentales por parte de los bolsonaristas. Torres fue ministro de Justicia y Seguridad Pública entre el año 2021 y 2022, todavía durante el gobierno del señor Jair Bolsonaro. No actuó de manera adecuada, simplemente para dar oportunidad de que este tipo de cosas se salgan de control. Algunos de los bolsonaristas radicales que rompieron en las instalaciones del Supremo Tribunal Federal
extrajeron del despacho del ministerio Alexandre de Moraes en la puerta de un armario en la que puede ver una pequeña placa con el nombre del titular. Pero aquí vamos, ¿ok? Terroristas que invaden, este es el tweet del señor de la jornada, bueno, la jornada, la respuesta de Jornal o Globo. Terroristas que invadieron la sede del Tribunal Supremo Federal este domingo arrancan una puerta del armario donde el ministro Alexandre de Moraes vendía precisamente esta placa que representaba a este poder judicial. Pero ahora vamos aquí a lo último que está diciendo el señor Juan Ignacio Lula da Silva. Lula decreta la intervención del Distrito Federal tras violentas irrupciones bolsonaristas allá en Brasil. Aquí vamos nuevamente. Vean lo que está pasando. El presidente de Brasil, Juan Ignacio Lula da Silva, decretó este domingo la intervención del Distrito Federal después de la violenta toma de bolsonaristas a los edificios del Palacio de Planalto, el Congreso, el Tribunal y Suprema Corte en Brasilia. La medida permite al mandatario movilizar las fuerzas militares en esa zona. El encargado del líder la intervención es Ricardo García Capelli, actual secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia. Entre las atribuciones del interventor está la facultad de pedir a los órganos civiles, militares y administrativos público federal las medidas necesarias para la consecución del objetivo de intervención. Ok, este es el decreto dado por el señor Juan Ignacio Lula da Silva. El mandatario prometió investigar quiénes son los financistas de los grupos radicales que perpetraron la irrupción violenta en estos edificios. Todos ellos pagarán con la fuerza de la ley, garantizó en una elocución transmitida en sus redes sociales. Para Lula, los protestantes, los protagonistas de estos actos violentos sin precedentes en la historia de Brasil son vándalos y fascistas que habrían sido alentados por el discurso extremista del Bolsonaro, a quien no dudó en calificar como el genocida que dejó el poder. Y hablemos, ahorita te digo un poquito más. El hecho, Lula responsabilizó al ultraderechista que se encuentra en los Estados Unidos desde finales del día 20 de diciembre y no regresó ni siquiera a poner la banda presidencial al señor Juan Ignacio Lula da Silva. Hasta ese extremo de no ser o presentarse a la toma de posición del señor Juan Ignacio Lula da Silva, el señor Jair Bolsonaro viajó a los Estados Unidos y obviamente a la parte más radical y más extremista que hay de nuestra América Latina, que es Miami. Imagínate tú. Entonces aquí se mira claramente quién está detrás de todo esto, más allá de que les guste o no lo que yo diga. Esto también es su responsabilidad, aseveró el señor Juan Ignacio Lula da Silva, y de los partidos que pertenecen a él. Hablo del partido que representa a Jair Bolsonaro y los fascistas que hoy están realizando este tipo de actos vandálicos. El presidente del mismo modo afirmó que si en algún miembro del gobierno facilitó estas acciones violentas por omisión, también tendrá que asumir su parte de corresponsabilidad. El mandatario adelantó que viajará a Brasilia para verificar la magnitud de los destrozos causados en los edificios de los poderes públicos y garantizó que este tipo de acciones no volverán a ocurrir. Yo perdí las elecciones en el 89 y perdí en el 94, yo perdí elecciones en el 98 y en ningún momento ustedes vieron que militantes de mi partido o de izquierda hicieran cualquier humillación a un presidente de la República electo, remontó el líder histórico del Partido de los Trabajadores. Al mismo tiempo aseveró que habrá una investigación en contra de instituciones públicas o privadas que de una u otra manera estén incurriendo en este tipo de graves delitos. Ok, aquí es donde yo les digo, aquí vemos nuevamente el accionar de la sombra que yo les he dicho del Plan Cóndor o la doctrina Monroe, porque Estados Unidos mira cómo los gobiernos progresistas van surgiendo en nuestra América Latina, se va pintando de rojo y esto no le gusta a las oligarquías ni a Estados Unidos porque son gobiernos progresistas que quieren recuperar, ya que el señor Juan Ignacio Lula da Silva tan pronto llegó al poder, detuvo precisamente la privatización, que era lo que estaba haciendo el señor Jair Bolsonaro, entregando la nación, entregando la riqueza a multinacionales y transnacionales. Precisamente esto es parte de lo que no le gusta a las oligarquías de Estados Unidos ni de Europa, que haya gobiernos que retomen el poder de la riqueza en sus manos. Aquí estamos viendo claramente la acción de diferentes instituciones supuestamente privadas
de diferentes naciones que van a nuestra América Latina, se instalan y desde ahí inician un proceso para tratar de apoyar financieramente a todos aquellos personajes o políticos que de una u otra manera puedan apoyar, a ayudar a desestabilizar la región. Y no olvidemos que el señor Jair Bolsonaro estuvo ahí justamente para tratar de que los BRICS, las nuevas potencias emergentes, no pudieran concretar ningún tipo de acuerdo. En realidad, Jair Bolsonaro no representa los intereses, nunca representó los intereses ni de Brasil, especialmente de los brasileños. Yo sí hablo que hay brasileños que tienen industrias, pero estoy hablando de la población civil. Por lo tanto, Jair Bolsonaro lo único que hizo al llegar al poder fue llevado al poder para tratar de evitar que se concretaran acuerdos entre los BRICS, las potencias emergentes. Esta era la jugada de Estados Unidos y de Europa para tratar de detener el avance de las naciones, las nuevas potencias. El señor Jair Bolsonaro estaba haciendo lo posible por evitar que se concretaran los acuerdos. Empezó con la privatización de las empresas nacionales porque era lo que le interesaba a Europa y los Estados Unidos, la entrega de los recursos. Dividió a la nación entre aquellos ultraderechistas como los que hoy actúan, para de esta manera hacer de Brasil una nación que siempre estuviera dividida y enfrentada. Este es el tipo de personajes que yo he venido diciendo y advirtiendo que no podemos permitir que lleguen a la presidencia de nuestra América Latina, independientemente de que guste o no lo que yo diga, y que debemos apoyar a todos y cada uno de los gobiernos progresistas que piensan en el pueblo y para el pueblo, y que en realidad la riqueza del pueblo la quieren retomar para de esta manera redistribuirla de una manera más accesible al pueblo en general, que es lo que no le gusta a los que quieren la riqueza para sí mismos, que son las multinacionales, las instituciones financieras y por supuesto las diferentes oligarquías, especialmente de Europa a los Estados Unidos. Pero bueno, yo creo que en esto no tendrán éxito, porque se trata aquí, yo me imagino, no sé cuál vaya a ser la respuesta de Estados Unidos. Hay gobiernos como el de México que ya se solidarizaron, el de Colombia, el de Bolivia, por supuesto el de Venezuela. Hay muchos pronunciamientos a favor del señor Juan Ignacio Lula da Silva. ¿Qué va a hacer el Departamento de Estado o los medios de comunicación corporativos? Como siempre, llamar a estas personas no delincuentes y no, digamos, ¿cómo se les dice? Delincuentes o terroristas por estar haciendo lo que hacen, sino les van a decir que es que estaban inconformes con la llegada del señor Juan Ignacio Lula da Silva, cuando a quienes marcharon y protestaron e intervinieron en el Congreso de los Estados Unidos, aquí la policía y los medios de comunicación les llaman delincuentes, les llaman terroristas, les llaman extremistas. Vamos a ver la narrativa de los grandes medios de comunicación. ¿Cómo califican a estos derrapados, a estos bolsonaristas totalmente fascistas? ¿Cómo los nombran los medios de comunicación? Para que usted vaya conociendo y distinguiendo a los medios de comunicación. Vamos a ver cómo lo dicen los medios de comunicación de América Latina y de Estados Unidos a estos bolsonaristas. Si les dicen delincuentes, y les dicen mercenarios, o les dicen terroristas, o les llaman defensores de la democracia, porque acá en Estados Unidos a todos los que participaron de las marchas y protestas violentas que se dieron en el Senado el pasado 5 de enero del año 2020, se les llama delincuentes, se les llama terroristas y se les llama mercenarios. Así los califican aquí. Vamos a ver cómo los califican allá. Vamos a ver el doble rasero y doble estándar. Pero aquí la mayoría de los pueblos están con Brasil. La mayoría de los gobernantes están con el presidente Juan Ignacio Lula da Silva. No tendrán éxito, pero aquí nuevamente yo he venido diciendo aconsejando a los diferentes gobernantes de nuestra América Latina que deben iniciar una investigación en contra de toda institución que no sea pública, que sea privada, o que se diga cada institución que se vaya a colocar a nuestras naciones, que se haga una investigación de dónde reciben el dinero, quién les aporta ese dinero para que trabajen ahí, y si están siendo financiadas por gobiernos extranjeros, tienen que ser cerradas y tienen que ser expulsadas de nuestra región, porque eso es lo que está apoyando a este tipo de acciones. Ese es mi punto de vista, que todas las instituciones que están financiadas por diferentes gobiernos, especialmente el de Estados Unidos, tienen que ser cerradas y expulsadas para evitar que este tipo de acciones se den en nuestra América Latina. Es mi punto de vista y creo que es lo más conveniente. Pero bueno, cada quien saque su conclusión. Pero ya miramos cómo la sombra del Plan Cóndor ahorita aquí en Perú, allá en Bolivia, con el señor
Luis Fernando Camacho, que también hace un llamado a marchas y protestas violentas. Allá en Perú, que la policía y el ejército o Estados Unidos está apoyando una dictadura. Y ahora en Brasil, a los bolsonaristas, los fascistas y nazistas también actuando en contra de unas elecciones que fueron democráticamente ganadas por el señor Juan Ignacio Lula da Silva. Pero aquí, en todo esto, se mira la sombra del Plan Cóndor, de la doctrina Monroe, de lo que he venido advirtiendo todo el tiempo. Pero bueno, de lo que siga pasando allá en Brasil, su servidor también les hará el análisis, les traerá los hechos, las noticias y un poco de lo que hay detrás. Si te gusta, dale like. Si no, dale dislike. Pero déjame un comentario. ¿Tú qué opinas de lo que está pasando en Brasil? Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.